¿verdad? Qué tan especial es para nosotros todos los días. La Escritura nos dice que son nuevas sus misericordias cada mañana. Y de algún momento o en un tiempo nosotros no tomábamos en cuenta todo eso. Ahora sabemos que todo lo que sucede, que pasa, el día, la noche, el sol, la lluvia, todo lo que existe, pues es para nuestra bendición y para todo lo que nosotros tenemos en esta tierra. Dios lo creó para nosotros, puesto que Dios no necesita nada, Dios no necesita un mundo como este, Él lo tiene todo. Y pues, ¿qué le podemos dar nosotros a Él, verdad? ¿Qué le podemos hacer o qué le podemos entregar de nuestras vidas? Si hoy, en estos tiempos, lo difícil de entender a veces las circunstancias, situaciones que vive la humanidad, nos ponemos a pensar qué tiempos nos tocó vivir y qué tiempos tan críticos y difíciles, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, son los mejores tiempos de la historia. Para algunos van a decir no creo, para muchos sí, porque las cosas ocultas le pertenecen a Dios y todas las cosas Él ya las sabe. Él conoce todo lo que está sucediendo y se está viendo en estos tiempos. ¿Por qué te tocó vivir en estos tiempos a ti? Te vas a preguntar mucho, ¿verdad? Eso. Y te vas a seguir preguntando. ¿Por qué te tocó vivir y por qué estás viviendo o estás pasando lo que estás pasando? Mas, sin embargo, todo esto es con un propósito. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de orden. Dios es un orden que establece bien todo lo que Él hace. Todo lo que Dios hizo lo diseñó con un propósito. Y cuando Dios hace las cosas, la Escritura nos revela que cuando Él lo habla en su palabra, dice que no va a regresar vacía, sino va a cumplir un propósito por el cual Él la envió. Y en esos tiempos te tocó vivir, tiempos difíciles, ¿verdad? Tiempos de mucho conflicto, de muchas situaciones que nosotros nos parecerían apocalípticas, y pues sí, apocalípticas, de esa forma lo podríamos decir, tan fuertes y difíciles que algunos de nosotros nos preguntamos en dónde está Dios, por qué nos abandonó, qué está haciendo o qué está pasando en mi vida, ¿verdad? Pero la Biblia tiene respuesta para todas y cada una de nuestras preguntas. Hay veces que no le preguntamos a Dios, o le preguntamos de una forma con intereses personales y no con la voluntad de Él hacia mi pregunta. Las preguntas que yo normalmente hago o hacemos involucran nuestros sentimientos, involucran nuestras emociones, involucran nuestros deseos carnales. Y en la voluntad de Dios, Él controla y maneja todo lo espiritual y todo lo que se ve y lo que no se ve. Pero a Dios lo que Él busca es que tú seas salvo, que tengas tu alma en santidad, que seas una persona correcta delante de Él. Yo creo que la mayoría de nosotros podríamos decir qué tanto hay en la vida personal, en las circunstancias personales y familiares con esos problemas que se están suscitando, tanto en un individuo, en la familia o a nivel nacional, ¿verdad? ¿Por qué están sucediendo? La maldad crece porque los buenos dejan que crezca, porque los buenos quieren dejar que siga creciendo la maldad. Dice la Escritura que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará, y al enfriarse el amor
dice que la maldad va a aumentar, ¿verdad? Entonces está hablando también de hijos de Dios o cristianos que su amor se está enfriando. ¿Qué tanto estarás dispuesto tú? Porque lo podríamos decir, ¿verdad? Pero los hechos nos dicen otra cosa. ¿Qué tanto estás dispuesto tú a pelear por tu familia? ¿Qué tanto estás dispuesto a dar quizás tu vida por tu familia? Fíjense bien la pregunta, porque a lo mejor me malinterpretan. Dije, ¿qué tanto estás dispuesto a pelear por tu familia? No a pelear con tu familia. Son dos cosas muy diferentes. ¿Qué tanto estás dispuesto? ¿Qué tanto estás dispuesto a sacar de la cárcel a aquellas personas que amas? ¿Qué tanto estás dispuesto a sacar de la cárcel no nada más a los que amas, sino a tus enemigos? ¿Qué tanto estás dispuesto a pelear la batalla y hacer lo propio para que el orden y el reino de Dios se establezca en esta tierra? Hemos oído mucho acerca de cómo hacer un vallado, ¿verdad? ¿Qué es hacer vallado? ¿Qué tanto es hacer vallado y hasta dónde tener que hacer ese vallado? Pero para hacer un vallado, alguien tiene que hacerlo. ¿Y para qué ese vallado? Un vallado es una cerca, Un vallado es una construcción, unos muros. Así como en lo físico es en lo espiritual. Pero, ¿qué tanto el vallado? El vallado está puesto bien en tu casa. ¿Qué tanto el vallado está verdaderamente cercando tu casa? ¿O en realidad hay brechas? Yo espero que el Espíritu Santo, y no espero, yo sé que el Espíritu Santo nos va a redarguir en este tema, y yo confío en Él. He orado para que ponga en algunos, o no en muchos, porque no todos son escogidos, todos son llamados, pero no todos son escogidos para una obra. Yo le pido mucho a Dios que ponga el querer como el hacer por su buena voluntad en aquellos que Dios ya ha apartado para esta obra. Y los demás, pues mantenernos a distancia, esperando, ¿verdad?, en el Señor, a ver qué es lo que propone. Porque esto es para valientes. Esto es para valientes. Y la valentía va más allá de lo que nosotros creemos que hacemos por nuestra familia. Acompáñenme, por favor, en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel, versículo 22, 30. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no, ¿qué dice? Y no lo hallé. ¿A qué se refería aquí Dios a través de Ezequiel? ¿Qué se refiere Dios? ¿Qué quiere decirnos esto? ¿Por qué les quise leer antes este pasaje, antes de entrar en un tema muy importante e interesante? Haz un acto de conciencia y considera que muchos de nosotros decimos: ay, qué malo es esa persona, ay, mira qué maldad, ay, mira cuántas cosas están pasando, ay, mira la guerra, ay, mira aquello, ay, mira el otro. Pero, ¿y qué estamos haciendo?
¿Qué estamos haciendo cuando vemos que se están destruyendo familias, jóvenes, niños, que se están destruyendo ciudades? Hoy la guerra en Israel, un preludio, ¿verdad?, de todo lo que se está viniendo. ¿Qué estamos haciendo? Dice Dios, busqué una persona, busqué a uno que se pusiera en un lugar especial para que no fuera roto ese o quebrantado ese muro, pero no lo hallé, ¿verdad? Vamos a la historia y van a ver qué interesante es. Dice en el mismo libro de Ezequiel, en el mismo capítulo, versículo 1, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, ¿no te juzgarás tú o no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás, pues así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acerca tu día, y has llegado el término de tus años. Por tanto, te he dado en aprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, su fuerza en derramar sangre, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mi santuario menospreciaste, y mis días de reposo, eso grábenselo, has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, e hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su maestro. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Vamos a dejarle hasta ahí, capítulo 13, versículo 13. ¿Qué te dice aquí esta historia? No lo alcanzan a percibir cómo está hoy la humanidad. Claramente lo que Ezequiel nos revela aquí es una profecía para el presente, el futuro. En esos tiempos, Israel estaba haciendo lo impuro, se habían separado de Dios. Y hoy la humanidad, ¿qué está haciendo? Separarse de Dios. Los políticos viendo sus propias oportunidades, haciendo lo que hacen para lograr sus objetivos en el orgullo y en la soberbia. Las autoridades en general haciendo pues lo que ellos consideran que les beneficie. Los hombres violentando unos con otros, mujeres también haciendo cosas aberrantes. Todo parece ser como si Ezequiel lo estuviera viendo en este presente. Pero lo está haciendo para que tú lo veas desde el punto de vista en el cual estamos en los tiempos. Tiempos dificilísimos. Pero ¿para quién dificilísimos? Pues si yo me la paso bien chévere. No hago nada en mi casa, nada más como, duermo, trabajo. Pues bien chévere, pues así que la guerra, pues sí, está en Israel, ¿verdad? No, pues que se están drogando ahí, pues que se droguen. Que están matando unas personas, pues ya que las mataron.
Pareciera que a la humanidad hoy, como dice la Escritura, se le está enfriando el amor. Y más a los hijos de Dios. Ya no hay misericordia, de lo cual Dios nos habla. Esta ciudad estaba haciendo lo que hoy en día, si se dan cuenta, muchos en el mundo, o más bien en el mundo, se está llevando a cabo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla, lo que acabamos de leer en Ezequiel 22:30, que quiso buscar Dios a alguien que se pusiera en la brecha, porque no había quien pudiera hacerlo, porque las mismas personas estaban sin entendimiento, sin razonamiento, cegadas, y ellas mismas se estaban matando, se estaban violentando, porque no había alguien que se pusiera en la brecha. Estaban en esos tiempos, y así como hoy yo creo que muchos de nosotros lo vemos, Ezequiel estaba acusando a Israel de muchos pecados: asesinato, idolatría, desobediencia a los padres, opresión, extorsión, difamación, chismes, el día de reposo, que no lo cumplen muchos. Las cosas santas estaban siendo burladas. La lujuria era uno de los pecados más abundantes, que no sé si se vea hoy en día, y el adulterio. Esos eran los pecados más fuertes, y Dios estaba tan enojado que iba a mandar su ira al pueblo. Pero dice, no hay nadie, no hay amor en esas personas que hagan algo por los demás. Todo había venido por consecuencia de rechazar a Dios. Y tanto se hundieron en el pecado, en la idolatría, que al verse olvidado de Dios, cayeron en esa inmoralidad, en esa injusticia social con las personas, con las viudas, con los huérfanos, con la idolatría y todos los pecados que acabamos de mencionar. Ezequiel, así como en ese tiempo vio cómo venía el castigo inmediato para Jerusalén, profetizó para estos tiempos también. Y estaba viendo el castigo inminente que venía para estos tiempos. El juicio de Dios sobre Jerusalén era muy claro. Dice, yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Esta es la ira de Dios, representa por el fuego una forma de expresar destrucción de esa ciudad o de las ciudades. Tarde o temprano la maldad va a cubrir los espacios que tú y yo estamos dejando. Cuando un hijo de Dios se duerme, la maldad despierta más. Cuando un hijo de Dios baja la guardia, 2, 3 y 4 personas con maldad se están levantando más. En el versículo 25 y 29 de Ezequiel, acompañen por favor, del 25 al 29, nos dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devorando almas. Tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mis leyes. Sus sacerdotes no habla de los padres eclesiásticos de cierta religión, ¿Saben a quién se refiere, verdad? Los papás de familia, los padres de familia. Esos son los sacerdotes. Quebrantaron mis leyes y contaminaron mis santuarios. Entre los santos y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella, como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas,
para obtener ganancia deshonesta. Fíjense qué interesante. Tantitito ahí, ahorita sigo leyendo el 28. Fíjense qué interesante, porque habla de unas personas que no hicieron lo necesario o lo propio para que esto no sucediera. Y esas personas habla claramente, los sacerdotes. Los mismos sacerdotes estaban violentando su ley, la ley de Dios. Y cuando Dios los puso en el lugar exacto, porque Dios siempre nos pone en nuestro lugar exacto, les habló muy claro y les dijo, vamos al 28, y sus profetas los descubrieron con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así dice Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al pobre y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Y después viene el versículo que leímos, ¿verdad? Dice, y busqué entre ellos. ¿Entre quiénes? Díganmelo ustedes. Entre los salvadores. Entre los sacerdotes. Entre los padres. Entre los papás. Entre los padres de familia. Dice, busqué. Esa palabra buscar viene de una raíz muy exacta. Cuando tú quieres buscar, te introduces hasta donde puedas y no encontrar nada. Y dice Dios que Él buscó, así lo dice, ¿verdad? Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese. Esto da un poquito de miedo, hermanos. Bueno, a mí me da miedo, A mí. Yo espero que a ustedes un poquitito nada más. Pero a mí me da miedo. Porque decimos que somos y la verdad no somos. Yo puedo decir que soy romano, apostólico y más, pero si no lo confirmo con mis hechos, no lo soy, Yo puedo decir que soy cristiano. Puedo tener, como los fariseos en esos tiempos, puedo tener yo mis rituales de venir los domingos, fiestas de guardar, leer la Biblia, dar mis ofrendas, orar. Esos son mis rituales. Pero eso no me da a mí la seguridad que sea cristiano. La Biblia es muy clara y dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Cuando Dios dice que tú o yo no nos pusimos en la brecha, esa palabra brecha viene del hebreo, que significa abertura, fisura, grieta, especialmente en una muralla. Es una fisura en tu vida familiar. Es una fisura que se abrió porque aquí, como dice la Escritura, no hicimos o no buscamos a Dios y su ley en realidad no la llevamos a cabo. Podemos decir que por el pecado esa brecha se rompió. Esa brecha está rota, está quebrantada. Y aún así dice Dios, estoy buscando un miembro de la familia. Estoy buscando un miembro de la familia. Uno que se ponga a favor de ellos para que no los destruya. Imagínense cómo Dios nos empieza a revelar las cosas, ¿verdad? Jeremías, cuando fue llamado por Dios,
fue comparado como una ciudad, o sea, como una ciudad espiritualmente fuerte. Vamos a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, versículo 18, por favor. Amén. Porque he aquí, yo te he puesto. ¿Quién puso a Jeremías? Ok. En este día como ciudad fortificada y como columna de hierro y como muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Jeremías estaba sosteniendo, fíjense, era el que estaba siendo vallado. Era el que estaba siendo vallado, Jeremías. Él estaba poniéndose a favor de la tierra para que Dios no lo destruyera. Conocemos otra historia en el libro de Job, cuando Satanás le dice a Dios: ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Ahí claramente vemos que la protección de Dios estaba alrededor de Job, como una cerca, como un muro o como un vallado, si lo quieren ver ahí. ¿Sí? Es tiempo y necesario que en estos tiempos tan difíciles, levantemos murallas espirituales, levantemos vallado y nos paremos en la brecha para tener la protección de parte de nuestro Dios, y tengamos la seguridad espiritual de que la necesitamos, ya que, fíjense bien, y esto es bíblico, lo van a ver y lo vamos a estudiar, ya que en estos tiempos, como el amor de muchos se va a enfriar y se está levantando más la maldad, no hay quien se ponga en la brecha. Y entonces, ¿qué va a suceder con aquellos que se están poniendo en la brecha? Dice el Salmo 34:7. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa en alrededor de los que le temen y los defiende. Miren qué interesante, porque dice el libro de Isaías, voy a mover un poquito los manos de la Biblia para que lo podamos leer más rápido. En Isaías 59:16 nos dice: Amén. 59:16 de Isaías. Dice la palabra de Dios: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera intercesor. Por tanto, su propio brazo le trajo a salvación y le afirmó su misma justicia. O sea, se sorprendió, No había un hombre que se pusiera en la brecha. Y no hablamos de un hombre en el género también, porque hay mujeres que se ponen en la brecha más que los hombres a veces. Hay mujeres que se levantan más con carácter que los hombres. Y esto no para que se sientan aludidas las mujeres, no, al contrario, siéntanse fortalecidas en el Señor, porque las mujeres también pueden hacer lo propio como sacerdotes también. Y ponerse en la brecha por el marido, o al revés, por la esposa. Ponerse en la brecha por los hijos. Ponerse en la brecha por una persona que te ponga en el corazón Dios. Por el drogadicto, por el anciano, por la viuda, por el violador, por las personas que Dios te ponga en el corazón. Pero tienes que estar listo para cuando Dios te hable, porque pues estamos más en el Wi-Fi nacional, ¿verdad?
en Telmex que en el Wi-Fi de Dios. Cuando Dios nos habla, ¿quién sabe en dónde andamos? Andamos en otros lados. Ni entendemos por qué Dios nos está hablando. Es más, muchas veces decimos, Dios no me ha hablado esta semana. Hay veces que creemos que Dios ya no nos está hablando en estos tiempos. ¿Será que Dios no habla? ¿Será que Dios no nos habla todos los días? ¿Será? A ver, yo nomás pregunto, ¿verdad? Ya contéstate tú. 15:1 de Jeremías, por favor. 15:1. Y me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, mi voluntad no será con este pueblo. Échalos de delante de mí y salgan. ¿Qué estaba haciendo ahí Dios poniendo un ejemplo de Moisés y Samuel que se ponían delante de él para que no derribara ese pueblo, ¿verdad? Y esto trae algo interesante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nuestro vallado no está siendo correcto, o sea, no hay una fuerza que se esté manteniendo y está la grieta en nuestra vida familiar, ¿quién de la familia está orando o quién se está poniendo en la brecha por los demás? Ahora imagínense, si yo no me pongo en la brecha por mis hijos, no, pues que voy a ponerme en la brecha por la congregación. O por México, no, pues esos son los santos del otro mundo, porque aquí no. Qué terribles palabras que Dios pone, terribles palabras que Dios pone aquí. ¿Por qué? Porque si Job tenía un vallado, quiere decir que Dios estaba de una forma muy particular creyendo en Dios, que ese vallado iba a hacerlo a él mismo fuerte en todo lo que Dios le estaba proveyendo. Cuando tú estás, no tanto también el varón, sino también la varona tiene mucho que ver, tiene que ver mucho en una familia. Cuando tú aportillas o rompes el vallado, esa palabra portillar precisamente es romper o está roto, quebrantado, o una abertura en un muro, es peligroso, porque imagínense, un sacerdote dormido, un hijo rebelde, una esposa que le ayuda en todo, ¿no? Que es, híjole, tremenda la mujer, porque sí nos ayuda en todo. Y de repente se pone en la brecha, pero se cansa. Y el esposo sigue en la misma. Y al revés puede ser el esposo. Y el hijo sigue de rebelde. Y se cansa la esposa. Y se cansa. Bueno, pues obviamente que tarde o temprano se va a abrir más la brecha. Satanás no descansa, Satanás está de día y de noche como un león rugiente viendo a ver quién se duerme y a ver quién se lo devora, Y a ver quién se lo devora. Dice el libro de Eclesiastés 10:8, por favor. Eclesiastés. El que hiciere el hoyo caerá en él, y al que rompiere el vallado le morderá la serpiente. ¿Sí lo entienden ahí? Yo no lo entiendo. ¿Sí lo entienden? ¿Cómo lo ven? ¿Sí lo entienden? No. O más o menos. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Cómo, hermano? Pues, o sea, se supone que estudiamos un poquito la Biblia. Yo creo que sí lo entendemos, ¿verdad? O sea, que el que comete pecado, el que cava el hoyo, va a caer en él. Va a caer en él, ¿verdad? Así de sencillo es Dios. Así de sencillo. Y dice
Y al que rompiera el vallado, está la familia, ¿verdad? Está la familia, así. Y el sacerdote está día y noche: Señor, guarda la vida de mis hijos, la vida de mi esposa, manténlos firmes, manténlos con carácter, que nunca pierdan la fe, Señor, y peleando, ¿verdad? Y el hijo de repente, o la hija, o la tía, no, eso no entran en la familia, entra de repente el hijo, quiere cometer algún pecado, ¡pum! Dios lo jala nuevamente, ¡pum! Porque es un vallado de parte de Dios. Tanto los de adentro no pueden salir, como los de adentro no pueden entrar. Y fíjense qué interesante. Pero aquí la Biblia dice: el que cometiera o abriera el vallado, a ese Satanás se lo va a tragar. Se lo va a comer o le va a morder la serpiente, si lo quieren ver de esa forma. Es difícil de comprender por qué Dios quiere que se ponga una persona en la brecha. Es difícil de comprender, ¿verdad? Porque dirías, bueno, pues si él lo cometió, pues él que lo haga, ¿verdad? Que él se arrepiente y que lo haga. No, no es así. Dice la Escritura que imagínense, el que da la vida por su hermano o por su amigo. Nadie por su amigo. Yo por eso no tengo amigos. No me entendieron. Tengo hermanos. Amigos, Solo hay uno. solo hay uno. Sí hay varios, ¿verdad? Pero debes de elegirlos. Pero dar la vida por un amigo, dice la Escritura, lo tienes que hacer. Dar la vida por un amigo. ¿Por qué hoy en día la gente no está siendo vallado? Unos porque ya lo conocen y ya saben que tienen que hacerlo, pero acuérdense que la palabra de Dios es muy clara. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra es la semilla, viene el enemigo y se la roba, y de repente yo me siento eufórico y este día intercedo y oro por todos y wow, y aleluya y gloria a Dios, hasta ángeles veo y me habla del cielo Dios y wow, pero al día siguiente ya me estoy echando una cervecita, ¿verdad? Y hablando en lenguas y comentándole o comunicándole a mi comadre pues que la vecina pues es muy buena persona, y orando por ella. Y otra vez al día siguiente, ¿verdad? ¡Wow! En oración intercedo por el Padre y gloria a Dios, intercedes por todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero de repente, al día siguiente, ¿verdad? Está la fiesta de la familia. Y pues ni modo, la familia, pues ¿cómo lo voy a dejar? ¿Verdad? Y qué chévere con toda la familia. Y el pecado se vuelve a levantar. Por eso dice Dios que no encontró a uno, porque todos andaban de parranda, todos andaban cotorreando. No encontró a uno. ¿Por qué? Porque es muy difícil pararse en la brecha por los demás mientras se divierten. Y tú podrías decir, ay, si ellos se divierten, ¿y yo qué, Señor? Bueno, dirían algunos, ¿verdad? Pero aquellos que pensamos en las recompensas que no son de esta tierra, sino la del cielo, decimos, no importa, Señor, lo que pase. No importa lo que me digan. No importa que el enemigo venga sobre mí, porque ponerte y pararte en la brecha no es fácil. No es fácil. Dios habló y dijo que no había quien se pusiera en la brecha. Y cuando Dios dice que no hay uno, pues obviamente no hay ninguno, ¿verdad? Pero en estos tiempos Dios quiere hablarnos de una forma especial. ¿Qué significa pararse en la brecha? Este tema es precisamente algo interesante, porque Dios quiere levantar conciencias, tocar corazones, para ver si hay uno, o una, que se levante y que se ponga en la brecha. Dios quiere levantar ese vallado
el cual el pecado rompió e hizo brecha. Hoy no hay quien pueda cerrar esas brechas, porque también andamos en pecado en algunos casos. Interceder se trata de levantar. Interceder, lo podrías decir que se trata de levantar muros espirituales. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Cuando tú levantas muros espirituales, no lo ves, pero después lo ves. Te das cuenta de que tus oraciones no son en balde. Y miren qué interesante, porque si hay muros caídos, ¿habrá hombres y mujeres vulnerables o no? ¿Habrá personas que se puedan levantar cuando los muros están caídos? No. Tú podrías por tus fuerzas decir, sí, yo sí. No. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Yo te pondré. Por eso les decía que no es para todos esto. Porque Dios ve los corazones. Es triste, hermanos, pero así es. Dios ve los corazones. ¿Quién está capacitado en su corazón para ponerse en la brecha por los demás? No todos lo pueden hacer. Por eso muchos decían, no, yo sí intercedo. Sí, está bien. Y sigue intercediendo, gloria a Dios. Y sigue orando por la familia porque tienes que hacerlo. Pero pararte en la brecha y poder decir, Señor, levanta a ese asesino. Señor, levanta a esa mujer que está caída. ¿Será que podamos nosotros hacerlo? Miren lo que hizo. Es que, bueno, mejor lo leemos, ¿verdad? Si luego yo me paso. Y la Biblia no. La Biblia es más tranquilita. No, es más dura. Primera de Samuel 30. Vamos a leer del 1 al 8, por favor. Y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalek habían invadido el sur y a Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían puesto en fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella. Pero no mataron a nadie, ni pequeños ni grandes, sino se los habían llevado y siguieron su camino. Vino pues David con sus hombres a la ciudad, he aquí que estaba quemada a fuego, y sus esposas, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces, ahí viene la buena. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos esposas de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue esposa de Nabal del Carmelo, también eran cautivas. Versículo 6. Y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Está interesante eso. Porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. No estaban los hombres en esa ciudad. ¿Y qué pasó? No estaban los guerreros. ¿Qué pasó? Vinieron y se llevaron a las mujeres, a los niños. ¿Verdad? Ese es en el ámbito natural. Hoy en el ámbito espiritual, ¿será que nos respetan a nuestros hijos el enemigo? ¿A nuestras hijas? ¿Será? Muchas siguen cautivas, muchos siguen cautivos.
Hijos e hijas siguen cautivos y cautivas. Y hay veces que los padres y las madres no nos damos cuenta y siguen cautivos. Hasta uno mismo sigue cautivo y no se da cuenta. Pero hay algo interesante que debes de aprender en la intercesión. Hay algo interesante. Y lo hizo David. ¿Qué fue lo que hizo David? Se fortaleció. ¿Mandé? No, antes. Clamó. Lloró, clamó. Esa palabra clamar es desde el vientre sale el dolor. Clamar, eso es. Clamar es que salga del vientre el dolor por lo que le está pasando a una persona. Ya ven por qué a veces las oraciones somos, ay Señor, levanta a esa persona, ay sí, levántala, porque le hace falta, Señor. La intercesión es con carácter de pasión y de amor por las almas. Esa es la intercesión. No nada más es interceder, Señor, levántalos porque sí, necesitan ayuda y bendícelos. No, es clamor. Clamor. Sentir dolor por ellas y que sientas que esa persona en verdad está sufriendo y que el sufrimiento mismo de esa persona tú la sientas. Esa es la verdadera intercesión. Hay ministerios de intercesión, sí hay ministerios de intercesión. Hay congregaciones que se levantan en ministerios de intercesión, pero no son preparados sus intercesores. Sus intercesores, pues porque se oye bonito, intercedo y que yo soy intercesor, pero su vida nos dice mucho, ¿verdad? El interceder va más allá de lo que acabamos de leer. Dice que clamó David, consultó a Dios diciendo, vamos al versículo 30, por favor. El capítulo 30 de ese mismo que acabamos de leer, pero versículo 8, ¿qué dice? Y David consultó a Jehová diciendo, seguiré, le preguntó a Dios, ¿verdad? ¿Seguiré esta tropa? ¿La podré alcanzar? Y él le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás y sin duda recobrarás todo. ¿Por qué? Porque Dios vio el corazón de David. Dios vio que David se había derramado en llanto, en lágrimas, en el dolor, porque habían no nada más secuestrado a sus esposas, sino a toda su congregación. Y David lloró, y al llorar David, dice la escritura que tuvo respuesta de parte de Dios. Y le dice, ve, porque sí los vas a alcanzar y vas a rescatarlos a toda tu familia. Algunos de nosotros no recibimos respuesta de Dios y como que se nos hace eterno no recibir respuesta de Dios para que nos diga, ya está libre tu esposa, ya está libre tu esposo, ya no falta nada, ya está. Y nos cansamos. Hay veces que tenemos que clamar más allá de un año, más allá de 2 años, 3 años, no lo sé. Yo ahí sí no sé, solo sé que no sé nada ahí. Solamente Dios sabe si tus oraciones están siendo contestadas o no contestadas por tu corazón, porque Dios conoce el corazón. Ahí sí te puedo decir que no, a veces puede ser falta de fe, no lo sé, ¿verdad? Puede ser por el pecado, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Pero la respuesta favorable a Dios es que tú clames. Que clames. Imagínense cuando Dios te diga, clama a mí y yo te responderé. Imagínate cuando Dios te diga eso. Clama a mí y yo te responderé. Pues sí, ya te lo he dicho muchas veces. Ya te lo he dicho muchas veces. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te va a decir cómo está la vida de tu esposo, de tu esposa, cómo puedes interceder, cómo puedes orar. Te puede decir lo que está sucediendo, lo que estás viviendo. Miren, hermanos, todos los que estamos aquí somos iguales para Dios.
Todos. Somos iguales para Dios. Muchos dirían, es que a ti te escuchan, porque una vez me dijo una hermana, hermano, tú que estás más cerca de Dios, ora por mis hijos, ¿no? Y digo, no, hermano. Le digo, acércate tú también a Dios. Le digo, acércate. Le digo, así como yo trato de acercarme a Dios, tú también te puedes acercar a Dios. Pues no que a todos nos escucha, claro que a todos nos escucha, pero acércate. Si tú no te acercas, Dios no te escucha. Por eso yo les decía, es muy padre, ¿verdad? Es muy padre. A ver, hermano Alfredito, tengo que estar más cerca de Dios, ora por mis hijos, ¿no? Y yo pachangueándomela. Y acá Alfredito, Dios libera a sus hijos y todo. Y yo cotorreándomela, ¿verdad? Yo no hago nada, le dejo toda la chamba a Alfredito. Y cuando menos, Señor, pero mis oraciones no han sido contestadas, ya lo metimos en oración desde hace más de 2 años y no hay contestación. ¿Y tú? ¿No? ¿Y tú? ¿Has clamado? ¿Le has llorado a Dios verdaderamente desde el seno de tus entrañas diciéndole, Dios, ya basta? Que el enemigo esté haciendo pedazos a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mi congregación. Ya basta que el enemigo esté haciendo daño a México. No sé si supieron esa tragedia de Hamas que hizo. Ya saben quién es el grupo Hamas, no me voy a meter tanto en la política. Es un grupo tan tremendo, tan fuerte, que no sé qué esté pasando en su cabeza, pero yo creo que ya no tienen cabeza. Mataron a más de 30 bebés y los degollaron. Apenas lo de la guerra. 30 bebés y los degollaron. ¿Habrá alguien que se ponga en la brecha? Pues no, pues si no son mis hijos, Señor, ¿por qué? ¿Se fijan qué tremendo es esto? Es tremendo, ¿eh? Sí, escuchamos las noticias, pues que pasen en otras partes, mientras no me pase a mí. Cuando la ira de Dios se desata, si no estás preparado, híjole, ten cuidado, porque también se desata sobre los desobedientes. Sobre los desobedientes. Dios le está hablando al pueblo. ¿Sí o no se acuerdan? Dios le está hablando al pueblo. Miren, por ejemplo, dice en el versículo 30 que leímos, y ahí lo vamos a entender ahora sí ya más de Ezequiel 22. Lo vamos a entender un poco más ahora ya. 22:30. Ezequiel 22. Sí, del que leímos al principio. ¿Lo tenemos? Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese. Y no la hallé. Y no lo hallé. Vean, qué interesante, y yo creo que se está repitiendo lo mismo de los tiempos antiguos a estos tiempos. Vean lo que dice en el libro de Éxodo capítulo 2. Vamos un poquito rápido para ver si lo terminamos. No, que lo tengo que terminar aunque sea a las 4 de la tarde, ¿está bien? Sí. Ok. Éxodo 2, del 22 al 24. ¿Ya lo tenemos? Bueno, 23 y 24 vamos a ver. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel suspiraron. En otras versiones, le estoy leyendo la Gómez porque ahí dice que suspirar es como, ¿sí? Viene de las entrañas, por eso yo les decía, en la Reina Valera dice, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel, ¿qué dice? Gemían a causa de la servidumbre y clamaron.
y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Escuchará Dios más a las personas que gimen, a las que oran? Se los dejo de tarea. Miren, es interesante, ¿por qué? Porque el pueblo que estaba en situaciones ya muy difíciles, le gimió a Dios. Y dice la palabra que Dios escuchó. Y en la Biblia dice que las oraciones de los santos es como un incienso que sube. Y el gemir viene desde el Espíritu. Es interesante esto en la luz de las Escrituras. Porque ¿qué dice la Escritura? Que yo no sé pedir como conviene, sino el Espíritu intercede con sonidos indecibles. Porque yo no sé interceder. ¿Ya me entendieron? Es el Espíritu el que hace que gimas. Y por eso Dios escucha más al Espíritu que a mi carne. Mis oraciones pueden ir muy huecas, porque yo se los dije. Mis oraciones pueden ser en un sentido emocional, porque me está doliendo lo que me está pasando. Pero ¿qué estás haciendo por lo que te está pasando? Mis oraciones pueden ser por motivos personales que me convengan. Pero cuando viene del Espíritu, ni tu carne puede permanecer bien. El Espíritu intercede con sonidos indecibles hasta decir: clama a mí y yo te responderé. Y cuando tú le das al Espíritu el derecho de interceder, ya se muere tu carne allí en la intercesión y entra el Espíritu. Y entonces las oraciones son más prontas escuchadas. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero son más prontas escuchadas. Miren, si se acuerdan de la mujer Sirofenicia, cuando clamó en una petición que Dios le escuchara. Bueno, vamos rápido. Yo creo que es bueno e interesante para darle también las citas bíblicas. Vamos a Mateo 7, 25 al 26. Mateo 7, 25 y 26. A todos los que les gusta la oración, intercesión, este tema les va a ayudar muchísimo. 25, 26. A los que les gusta la pachanga, el cotorreo, ya también viene el tema. Mateo 7, 25 al 26. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron. Ay, perdón, no es este, perdón. Es que estaba ahí. Ya la tecnología me está rebasando ahorita. Perdón, ahorita se lo espérame. Ahora sí. A ver, mientras vamos a lo que se me regresa mi celular, porque no. Marcos 10, 47, por favor. Mientras. Marcos 10, 47. ¿Ya lo tenemos?
Vamos a leer del 46, por favor. Dice la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó al sur, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y dice, y oyendo que Jesús de Nazareno comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y en el versículo 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. En el versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahí otro caso de lo que les decía, de cómo empezó a gemir. ¿Cómo empezó a gemir? ¿Cómo interceder? ¿De qué forma interceder? ¿Por qué Dios nos manda en estos tiempos interceder? Porque, se los dije desde el principio, los vallados están cayendo en muchas familias. Los vallados están cayendo en muchas familias. Y hay que levantarlo. Hay que levantarlo. Miren, con esto cierro. Con esto cierro. En el libro de Números, (16) vamos a leer desde el 41, por favor. ¿Ya lo tenemos? Dice, al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, fíjense que son hijos, dice los hijos de Israel, dice, murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube la había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo, fíjense lo que le dijo Dios a Moisés, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Aquí Dios nos habla en el contexto físico. Y en estos tiempos Dios nos habla en el contexto espiritual.
muchas personas espiritualmente se están muriendo. Muchas personas. Y otras se están apagando. Espiritualmente se están apagando. Y todas las que se están muriendo, no hay quien esté haciendo algo en la brecha. Algo que estén haciendo. No hay uno, dice la Escritura, que se ponga a favor para que Dios no destruya a esas personas. ¿Qué hizo Moisés y Aarón? Porque Dios mismo le dijo, a ver, apártate, porque los voy a fumigar a todos estos. Me los voy a echar, los voy a acabar. Y Moisés y Aarón dice que se postraron en tierra y le clamaron a Dios. Y le pidieron que tuviera misericordia. Y Dios le dio la sabiduría a Moisés, que le dijo a Aarón que pusiera fuego en su antorcha y que pasara en medio de entre los muertos y los vivos, para que ya no hubiese más mortandad. Porque los muertos que ya estaban, ya no los podía resucitar. Pero los que se iban a morir, Dios tuvo misericordia. ¿Qué representación tiene el fuego? Ya lo vimos en los altares de fuego. ¿Qué representación tiene hoy en estos tiempos lo que está sucediendo para que Dios no destruya a muchas familias y que no caigan en lo que muchos estamos, o no estamos muchos? Sí, demasiados, pero no estamos muchos. Se les está enfriando el amor. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Dios le dio un tip ahí muy interesante en la intercesión. Dice, pasa el fuego. Pasa el fuego. Y el fuego representa al Espíritu Santo. La llama del fuego del Espíritu de Dios. Que tiene que estar en una congregación viva. Amén. Con hombres y mujeres que tengan el carácter de levantarse por los demás. Podrá haber uno o una aquí en esta congregación a la cual Dios le hable y que se ponga a favor para que Dios no destruya nuestra congregación, para que no destruya México. ¿Habrá uno o una? Solamente Dios sabe el corazón. Porque mi emoción por escuchar esto diría, sí, yo mañana vas a ver, ahorita. Pero los frutos nos dicen otra cosa. Sí le he pedido a Dios que ponga el querer como el hacer por su nueva voluntad y que levante guerreros de oración. Sí le he pedido a Dios. Le he pedido a Dios que no deje caer a aquellos que ya están orando, que no se caigan, porque no es fácil orar. No es fácil estar orando por los demás. Sí le he pedido a Dios que mantenga firmes y vivos los corazones de muchas personas. Pero solamente Él sabe en su misericordia si va a permitirle a esas personas ser escogidas y llamadas al ministerio de oración e intercesión. El orar sí cuesta mucho trabajo, porque tienes que dejar muchas cosas, pero dice la palabra de Dios que no amontones o que no busques lo que en este mundo te ofrece, que busques lo que Dios te ofrece en el cielo. Yo no sé qué estés buscando tú, o que estés a la vez tratando de luchar. Si nada más te quieres salvar tú y quieres salvar a tu familia, tienes que aprender a estar en la santidad para ponerte en el vallado, porque si no, Satanás se ríe de nosotros. Se ríe de nosotros. Conozco a Pablo, conozco obviamente al Señor Jesucristo, pero tú, ¿quién eres? El ministerio de intercesión, estamos orando para que se levante. Si alguno tiene en su corazón que Dios le haya puesto el poder orar por los demás, por favor, avísenme para seguir orando por él.
que tenga un sentir de oración. No de emoción, ¿me entiendes? No de emoción, porque la emoción pues todos la tenemos. Pero que un sentir de decir, sí Señor, yo quiero servirte en ese ministerio. Es tiempo de levantar hombres y mujeres con carácter de guerreros. Hombres y mujeres con carácter de pelear por los demás. Hombres que den su vida por los demás. Mujeres que den su vida por los demás. Y hablo en oración. Si tú estás dispuesto a ello, Dios te lo va a gratificar muchísimo. Muchísimo te lo va a gratificar. Porque son tiempos de levantar a un Jeremías, a un Nehemías, a un Daniel. Son tiempos de verdadera guerra, entiéndanlo. Ahorita se desató físicamente ya una guerra en un lugar. No se está viendo la otra, pero no les quiero decir. No les quiero decir. Lo físico ya se está manifestando. Ya se está manifestando. Y no hay que permitir que se manifieste. Así es que Dios nos bendiga mucho. Vamos a interceder, por favor. Pongámonos de pie. Cierra tu mente, abre tu corazón. Cierra tu mente, fíjense lo que te digo. Cierra tu mente a los pensamientos que vengan contrarios. Abre tu mente y tu corazón a lo que el Espíritu Santo te indique. Y vamos a interceder en forma especial para que tu familia, Palabra de Vida como congregación y México, pueda Dios tener misericordia de ellos. Cerremos nuestros ojos, por favor. Que nada te distraiga. Que nada absolutamente. Es una comunión tú con Cristo, con el Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos hoy delante de ti rendidos, con un corazón contrito y humillado. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces mi corazón. Tú sabes lo que hay en él. Tú sabes el pecado por el cual yo he faltado. El pecado por el cual mis oraciones no llegan a ti. Yo pongo delante de ti ese pecado, Padre. Pongo delante de ti ese obstáculo que no permite que mi intercesión pueda ser a favor de los hombres. Padre, tenemos abogado a Jesucristo, el justo, el que nos perdona de todo pecado. Hoy pongo, Señor, en la humillación y me constriño delante de ti desde el fondo de mi corazón y en mi vientre, Padre. Siento que mi espíritu es tocado por tu espíritu para interceder a favor de la tierra. Padre, yo no sé pedir como conviene, pero le doy todo el derecho legal al Espíritu Santo para que interceda por mí, a favor de mis hijos, a favor de mi esposa y de mi esposo, a favor de mi congregación, a favor de México, a favor de la juventud de México, a favor de las mujeres violentadas, a favor de los hombres que son secuestradores, violadores. Padre, hoy en este día, tú conoces los corazones que están aquí, rendidos ante ti, rogando y pidiendo clemencia, rogando y pidiendo que se haga tu voluntad y no la nuestra en esta tierra. Eres tú el único Dios y soberano que puede detener tu ira en contra de México, en contra de las naciones, en contra de Israel, Padre. Hoy clamamos desde lo más profundo de nuestro ser y con el Espíritu mismo intercediendo con sonidos indecibles para decirte, Padre, ¿quiénes somos nosotros delante de ti para pedirte esto? Pero clamando a ti en gracia y en voluntad te rogamos y te suplicamos por la vida de todos y cada uno de los jóvenes de la congregación Palabra de Vida. Haz que regrese sus corazones, Señor, a ti. Haz que regresen sus mentes a ti, Señor. Haz que regresen a tus pies, Padre.
Envuélvelos de tu sangre preciosa para que los limpies y los purifiques. Haz que los niños, Señor, no sean violentados. Haz que los niños no sean abusados, Padre. Guarda sus corazones, guarda sus mentes de toda esta ideología de género, de todo esto que se está levantando en contra del conocimiento de Jesucristo. Padre, levanta por favor a los sacerdotes que están caídos, Padre. Levanta hombres que se pongan en la brecha. Levanta sacerdotes con un corazón dispuesto a dar su vida por los demás. Levanta, Señor. Yo te ruego y te suplico, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú veas los corazones dispuestos a servirte, Padre. Que esos sacerdotes tomen en cuenta que no son ellos mismos. Quítales el egoísmo, Señor, el orgullo, la soberbia. Quita, Señor, de ellos lo necesario para que sean siervos tuyos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, levanta, Señor, corazones. Levanta, Señor, hombres que tengan hambre y sed de la palabra. Levanta mujeres sabias en sus caracteres de siervas tuyas, Señor. Levanta mujeres que tengan ese corazón dispuesto a servirte. Levanta mujeres, Señor, que amen el estar contigo, que amen el seguir buscándote, Señor. Mujeres que estén dispuestas a dar su vida por su marido, por sus hijos, por toda la congregación, Señor. Padre, tú sabes que sí hay mujeres, sí hay hombres que se pongan en la brecha, Padre. Dios Todopoderoso, Rey de gloria y soberano del mundo, clamamos a ti, intercediendo con un corazón dispuesto, Señor, a ponernos en la brecha, a ponernos en ese lugar que el enemigo ha robado en nuestras familias. Si tú tienes el nombre de una persona, dila a esa persona y ponte en la brecha por ella. Tienes el nombre de una persona, dila. Di esa persona y que sientas desde el fondo de tu corazón y desde el vientre, siente cómo estás intercediendo por ella. Pero tienes que sentirlo. No nada más es un decirlo, es un sentirlo. Que te pongas tú en la brecha por esa persona. Padre, escucha las oraciones de tus siervos y escucha las oraciones de tus siervas. Escucha el dolor y el clamor de tu pueblo, que clamamos a ti, Señor, por misericordia. Clamamos a ti, Señor, por angustia y dolor y sufrimiento que están padeciendo todas y cada una de las jóvenes y jóvenes que están siendo sacudidas por el sufrimiento del alcohol, de la droga, del suicidio. Padre, ten misericordia de México. Ten misericordia, Señor, de esta congregación Palabra de Vida. Padre, nos ponemos en la brecha por aquellos que han querido romper el vallado, Señor. Levanta un vallado con hombres y mujeres que están siendo fieles a ti. Levanta hombres y mujeres, Señor, con carácter. Padre, te pido y te ruego mucho por los jóvenes, Padre, que también los levantes con un vallado de fortaleza, de unidad, de compromiso a favor tuyo, bendito Padre. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, escucha el gemir de tu pueblo, escucha la oración de tus siervos y siervas, escucha el dolor grabado por nuestro ser, atiende nuestras súplicas, bendito Rey, y escucha, porque cada uno de los hombres y mujeres que están hoy aquí, Señor, sienten el dolor del por qué están sufriendo muchas personas hasta el día de hoy. Señor, haz tu voluntad en esta congregación, haz tu voluntad en la familia, haz tu voluntad en la persona por la cual acabamos de interceder. Rompe con todas las barreras morales, todas las barreras ocultas en la mente de la persona. Quita el velo, Señor. Rompe el yugo de esclavitud, Señor. Haz lo que necesites hacer, bendito Dios, porque no hay otro sacrificio más que el único sacrificio que hiciste tú, Jesús, de la cruz. Y en la cruz tú exhibiste públicamente a las potestades, a las huestes de maldad que tenían atados a muchos siervos y siervas, hijos e hijas, mujeres y hombres, estaban en la esclavitud.
Pero hoy Dios, has levantado muralla, has levantado un muro delante de nosotros, Padre. Gracias por levantar ese muro, Señor. Gracias por estos siervos y siervas que interceden desde su corazón. Gracias por estas mujeres, estos jóvenes, porque están levantando un corazón dispuesto a bendecirte e interceder por aquellos que están padeciendo, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias por el amor que tienes a esta congregación. Gracias por los sacerdotes, gracias por las mujeres, gracias por los jóvenes, gracias por los niños, Señor. Gracias por tu bendita misericordia que se ha derramado en esta congregación y en México. Gracias por el amor que nos tienes a pesar de lo que somos. Gracias, bendito Dios. Gracias. Gracias. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Él ha escuchado la oración y la petición que tú le has puesto delante de Él. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios.